Hola Virgo, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar viendo este mensaje especial para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte, ¿ok? Toma lo que te resuene, el resto suéltalo. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información. Y gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio animal. Tenemos la carta del loco, el 4 de bastos, el caballero de espadas y el 10 de copas invertido. ¿Ok? Bueno, de manera súper rápida, vamos a ver quién es tu arcángel protector, tu arcángel guía en estos días. Y tenemos al arcángel Gabriel, quien nos dice en este momento lo siguiente: tu creatividad es valiosa. Tu creatividad es un don que no tiene límites, solo los que tú le impones. Por favor, continúa regalando tus dones al mundo, pues son valiosos y necesarios. Ten confianza y mira tu mundo iluminarse, gracias a tus expresiones creativas. Bueno, am, este mensaje es muy bonito porque parece ser que has tenido cierto bloqueo creativo o sientes que de pronto tus dones no son tan buenos. Hay algo que tú haces con lo cual tú ayudas a las personas, querido Virgo, y has estado dudando mucho acerca de esto, de si realmente em, haces las cosas bien o no. No importa lo que tú te dediques, pero te están diciendo que tú eres muy talentoso, ¿sí? Que incluso podrías como ser un poco más independiente. Veo que algunos de mis Virgo como que tienen ese sueño o ese anhelo de ser independientes con algo, en un trabajo o en algo que les genere dinero. Es muy probable que se te abra como esa puerta o esa oportunidad pronto para crear algún tipo de negocio, algún tipo de empresa o de servicio a través del cual tú siento que vas a poner como todos esos dones y talentos que tienes a producir mucho para bendecirte a ti y bendecir a tu familia, ¿sí? Entonces hay algo creativo que tú sabes hacer, como comida, ventas, no sé, clases. Hay algo que en lo que tú eres muy bueno y siento que lo estás desaprovechando. De hecho, la carta del loco viene como para instarte, sí, o motivarte a dar como ese salto de fe, sí, a dar como eh, a tomar esa iniciativa de poder creer un poco más en ti y arriesgarte. Sí, esta carta es una carta de los buenos riesgos también, como de arriesgarte en algo que tiene que ver con tu parte económica, ¿sí? Mira que al lado está la carta del triunfo, ¿sí? De los festejos, de, de las buenas noticias en cuanto a lo que estamos hablando, que es el 4 de bastos. Entonces, yo auguro mucho éxito si tú inicias como eso creativo de tu parte, ¿sí? Si tú crees en ti y le das como la oportunidad a ese sueño de hacerse realidad, mira que aquí se ve como vas a estar como triunfando. También es posible, recuerda que esta carta también nos habla acerca de las sociedades y de los compromisos. También es posible que alguien quiera como trabajar contigo para impulsarte más a un éxito mucho más grande, ¿sí? Entonces eso pues obviamente es súper bueno, porque si alguien quiere trabajar con nosotros es porque ve potencial en lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, tenemos acá esta carta y estas cartas están bien interesantes
porque siento que has tenido que vivir situaciones familiares bastante conflictivas o puedes estar asistiendo como a algún tipo de encuentro o reunión familiar donde el ambiente ha estado o va a estar bastante tenso, ¿sí? Aquí hay personas de tu familia que lastimosamente, mira, acá tenemos a el rey de espadas y ya. Hay personas de tu familia que yo siento que son muy ambiciosas, ¿sí? Hay personas que han querido como acaparar todo. Esto puede tener que ver con algún tipo de herencia, con algún tipo de em, privilegio económico. Sí, lo digo en especial por la carta de el 4 de oros que está acá abajo. Y yo puedo observar que son personas como muy ambiciosas, muy avaras. Hay alguien en tu familia, puede ser incluso familia política, pero hay personas aquí que todo lo quieren para ellas, sí, o lo mejor para ellas, lo peor y lo que quede para los demás. Con este tipo de personas hay que tener cuidado. Mira que hay dos cartas que nos habla acerca de defender lo que es nuestro, ¿sí? Que no vayas a permitir en ningún momento que a ti y a los tuyos les quiten lo que les corresponde. Aquí yo veo además que puede haber como una situación donde impliquen leyes, implique la justicia, implique el tener que asesorarse de algún abogado o de alguna persona que conozca muy bien la legislación en cuanto a herencias, en cuanto a propiedades. También puede ser, por ejemplo, que tú estés en medio de un divorcio y estés luchando algunos bienes o algún tipo de pensión o de indemnización, ¿sí? Entonces, no te vayas a dejar, o sea, no vayas a permitir que alguien venga a quitar lo tuyo. También esta carta puede implicar terceras personas, ¿no? Ajenas a la familia, que quieran venir a como a dañar tu patrimonio, que quieran venir a como a intentar aprovecharse de lo que tú o tu familia pues ya han venido construyendo a lo largo de los años. Entonces, yo por la carta del rey de espadas, que es un arcano menor, que en mi caso yo pienso que tiene energía de arcano mayor de la justicia, pienso que esto se resuelve a ti, para ti, a tu favor. Y si digamos tú me dices, no, Aleli, esto ya pasó, esta situación injusta ya se dio, confía y ten paciencia. Mira que hay cartas de triunfo que nos dicen que al final toda esa injusticia, pues digamos que se va a ver compensada y se te va a hacer justicia a ti y a tu familia. Si no es como algo que vaya a pasar inadvertido en el mundo espiritual y que quienes te han quitado lo tuyo o quieren quitarte lo tuyo no van a tener como cierta consecuencia. Entonces, en términos materiales, sí veo mucha gente, gente de la familia sobre todo, gente muy cercana a ustedes, queriendo quitarlo de ustedes. Dice, la lucha te hará próspero, ¿sí? Y esto implica tanto para el tomar este riesgo como para esto que tú vas a estar defendiendo, ¿sí? En la parte material. Te auguro mucho prosperidad, auguro que realmente vas a tener como ese valor para poder pelear por lo tuyo y que las cosas van a salir espectacularmente bien para todos mis Virgo y para todas sus familias. Letras que para ti sean una señal estos días, la R, la letra M, la N, la J, la A y la V. Pueden ser iniciales del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a alguien o un lugar que ustedes van a estar visitando muy pronto estos días. Dentro de los signos se destacan, yo diría que los signos de fuego, Aries, Leo, los signos de
aire destacaría bastante a Libra, de los de agua, Escorpio y Cáncer. Tauro también se ve por acá y Capricornio. ¿Listo? Acuario está aquí, mira el rey de espadas también. Esta ha sido tu lectura. Dale suscribirse, déjame un mensajito, te envío un abrazo enorme y te bendigo grandemente. Hasta una próxima oportunidad. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.